Grecia, Turquía, ahí hay una placa fuerte que se podría activar. Eso es Un lo que breve me llama la añadido, atención. un breve añadido y una pregunta. La última gran preocupación de los sismólogos es que el terremoto que ya ha sufrido Turquía sea una preparación, un anuncio de otro terremoto que afecte a Estambul. Y eso es gravísimo. Cualquiera que conozca mínimamente Turquía, que ha estado en Estambul, por ejemplo, sabe que la actividad Estambul es la gran capital. Ankara lo es administrativa, museo, etcétera. Entonces, cuidado. O sea, tú ignorabas esa noticia antes de que te la comentara y está el estudio. Y segundo, estoy de acuerdo completamente contigo en que yo veo como una fecha bastante decisiva mañana, sábado, día 25, si no me equivoco, lo he comprobado, creo que mañana. Entonces, estos días muy decisivos. Y la pregunta que te iba a hacer, tú hablas en tus libros de que puede haber un decalaje, de que puede haber un margen de error. ¿Nos puedes explicar eso ahora o más adelante? Sí, precisamente sobre las fechas que ya comentamos, el 7 y el 9, me gustaría hacer una precisión. Y luego el encaje de esas fases lunares, conjunciones y demás, no es exacto al 100%. Puede haber hasta 1 o 2 días, margen de error. Si te parece, voy a hablar primero de esto, directamente al almanaque, voy a la fuente original y ahí lo de comentar lo de esos días, pues ampliaremos la información. Vamos a ver, si vamos al almanaque de 1566, una de las fechas que están señaladas como muy importantes es la del día 7 de febrero. Yo en su día, bueno, y en entrevistas anteriores, la identifiqué como una fecha decisiva en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque así está indicada dentro del almanaque, el 7 y el 9. Y uno puede pensar, bueno, pero el 7 no ocurrió nada, suponiendo que sea este año, ¿no? El que está, será el que se refieren las profecías y demás. El 7 no ocurrió nada. Y el 9 no ocurrió nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la fuente original, ¿no? Habla de que hay que temer mucho el día 7, lo voy a leer, el día 7 de este mes hay que temerlo mucho, y más adelante dice, en ese día algunos que son medios inferiores intentarán ocultamente revolver contra sus superiores y grandes de la monarquía. O sea, ¿esto qué significa? A ver, cuando nosotros vemos la televisión, lo que vemos es la imagen de abajo a la derecha. Vemos a los líderes, Putin, Biden, y nos imaginamos que todo depende de ellos. Cuidado, pero no. Lo que da a entender este texto es que detrás de estas personalidades hay grupos de intrigantes, grupos de poder que se dedican a hacer sus manejos y que estos son los responsables, los que nos van a llevar al final a una situación crítica y que actúan ocultamente. O sea, lo que hayan hecho, si es que han hecho algo estos días, eso no lo sabremos, porque esa gente no sale en televisión, no es la fama lo que buscan, tienen otros intereses. Y por lo que añaden otros textos, estos grupos se relacionan, y así se dice abiertamente, el mundo económico y el mundo de la fabricación de las armas. A ver, en relación a la actuación de estos grupos de presión, yo hay dos cosas que tengo en la cabeza y me gustaría compartir y que me llaman, me parecen muy llamativas en los tiempos que estamos viviendo. En primer lugar está ese sometimiento de políticos, incluso a periodistas e intereses extranjeros, pero no solo aquí, en España, sino en todos los países de la Unión Europea, lo estamos viendo. Es asombroso, ¿no? Cómo los países renuncian a sus intereses y se pliegan a los de Estados Unidos. Aquí parece que hay un malo malísimo, que sí, lo es, Putin, pero mucho cuidado, ¿eh? Que luego hablaremos del papel de No hay Estados uno, lo que Unidos. tú has dicho, no hay uno solo. Hay Es que esto es algunos cosa ocultos que son mucho más diabólicos que él que da la cara, que y más son peligrosos, porque esos grupos, los vampiros de las armas que quieren nutrirse con la sangre nuestra y de nuestros soldados. Adelante. y es que de hecho todos nos habremos preguntado algunas de esas decisiones en política exterior tan asombrosas, bueno, en el caso de España, que es igual un país, un actor en segunda fila, esas decisiones respecto a Marruecos, Argelia, que tanto sorprendieron, pero a mí igual me pareció más llamativo la postura de Alemania. Yo recuerdo cuando empezó la guerra de Ucrania, que el gobierno alemán intentó ponerse más de perfil, adoptar una postura, y a los pocos días, de repente, un vuelco absoluto. Digo, caramba, ¿qué pasa? Sonó el teléfono en el despacho del presidente alemán y quien manda de verdad les dijo, oye, hay que hacer esto y esto. Es que da para pensar. En fin, no añadido más porque tampoco tengo pruebas concretas sobre eso. Bueno, y en segundo lugar, lo que me parece incluso peor que lo anterior es esa apuesta continua por la guerra que hay en todos los medios y a todas las instancias sin valorar su peligrosidad. A ver, es que da igual el medio de comunicación que pongas. Bueno, no todos, algunos han sido No, censurados. Los no, que te no, cuentan no, la vamos a historia ver. No desde un porque hay punto que de vista ver te lo censuran. cuáles son los grupos financieros
que tienen su gran negocio en el mundo de las armas, que tienen también en la industria farmacéutica, todos los que son conscientes saben a qué me refiero, y que al mismo tiempo tienen en medios de comunicación. Así que alguien que quiera molestarse, que busque en Google y va a encontrar información. Adelante, va a ver cómo todo es así y que de repente, si uno ve, en mi caso, no en el tuyo, porque soy el que aparezco, que si de repente no aparezco en la tele es muy importante. Nunca será, jamás, jamás por Iker. Hay que dar marcha atrás con respecto a lo que he dicho, con alguna larga ausencia que he tenido. Adelante, Miguel. Y además, sobre los medios de comunicación, si es que da igual cuál pongas, parece que el discurso es el mismo para todos. Puedes cambiar de canal y te están contando la misma historia, incluso con las mismas imágenes. Pues me parece muy llamativo, que no haría ni la más mínima crítica ni el contraste o matiz entre uno y otro. Y por supuesto, los que no interesan son censurados, ¿no? La otra parte de la historia. Que cuidado, también harán sus manipulaciones, pero no tienes acceso a ellas. Aquí lo interesante sería ver la historia desde los dos lados, aunque estén manipulados, porque combinando las informaciones que te dirán podrías hacerte la idea de muchas cosas, pero eso no interesa, no nos lo van a permitir. Bueno, eso respecto al día 7 que comentábamos. Respecto al día 9 de febrero, pues más de lo mismo, vuelve a aparecer ahí. Ese día empieza una campaña, se dice en el almanaque, ¿no? De falsear monedas, adulterar metales, los que fabrican armas de fuego, etcétera, empiezan a actuar. Pues esto identifica claramente esos dos sectores de los que hablábamos hace un momento: el poder económico y todas las industrias de fabricación de armas y demás. Esos son los grandes interesados en la guerra, los que están manipulando por debajo, pero no los vemos. Lo que hayan hecho, nosotros no nos vamos a enterar. Se menciona ahí, ocultamente lo van a hacer. Luego se descubrirá, claro, veremos las consecuencias, pero la manipulación en sí no la veremos. Bueno, más dentro del almanaque, podríamos plantearnos entonces hasta cuándo parecerá que esta farsa mediática continúa, que no ocurre nada en el mundo. Pues ahí se pone un lapso de tiempo que va desde el día 9 de febrero hasta el primer cuadrante lunar, que eso es el 25 de febrero. Bueno, teniendo en cuenta Cuidado, ese desfase de cuidado. 1 o 2 días, Miguel, 27 podría ser. Miguel, mañana sábado. Y yo, que no había visto esto, porque tú me lo has enviado hoy, Sí. es que pensaba lo mismo. El día decisivo que se va a ver, porque hoy es el aniversario. A partir de mañana, no mañana. ¿Qué ocurrirá Pues mañana? Lo veremos. lo que está diciendo ese texto es que hasta ese primer cuadrante, hasta ese 25 27 de febrero, incluso durante algunos días de marzo, puede que no ocurra nada, que la sociedad se mantiene normal, pero cuidado, esas intrigas están operando por debajo de la mesa. Y en pocos días, si insisto, si este es el año en el que efectivamente van a ocurrir lo que está previsto, pues lo veremos, ¿no? Bueno, sobre el inicio de la guerra, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es lo que se nos dice? A ver, yo creo que hemos hablado suficiente en otras entrevistas del papel de Vladimir Putin, efectivamente, ¿no? Y su carácter mesiánico, etc. Bueno, la idea que este hombre pueda tener de su responsabilidad, que la tiene, pero cuidado, que en las cuartetas se hace referencia también al papel que juega Estados Unidos en la guerra. De hecho, la única vez que se menciona a América en las cuartetas es en esta centuria, la centuria 10, la cuarteta 66, y se habla en estos términos, ¿no? Se habla del jefe de Londres, reino americano, bueno, de Inglaterra, pues nace Estados Unidos, ¿no? Y lo más interesante al final, un rey rebelde tendrán, un tan falso anticristo, que obligará a todos a entrar en la pelea. Pues no es por nada, pero es que eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Nos está empujando todos porque siente que está perdiendo el control, y yo creo que estarán pensando, o hacemos algo ahora, lo que decíamos antes, dentro de 5 años no vamos a poder con China, ¿no? Y sus aliados. Bueno, la cuestión es que lo que está por venir podría ocurrir todo muy deprisa. Yo en su día me lo imaginé como más espaciado en el tiempo. Esa secuencia de 2 meses lo imaginé, pues, primero un conflicto, luego otro, pero realmente no tiene por qué. Todo podría ocurrir muy deprisa, ¿no? Y eso se da a entender en este fragmento. Por ejemplo, se habla de que la guerra estará ausente en el mundo, se relaciona la figura de Marte, el dios de la guerra, con Quirino, que es Rómulo arrebatado de los cielos, una forma de decir que estará ausente, o sea, que de no haber guerra pasaremos a una situación en que la guerra será general y se extenderá por todas partes, pero muy deprisa. Y luego, ¿dónde sería el primer golpe? Tanto que se está hablando. Se ha hablado mucho sobre ese discurso de Putin del otro día, por ejemplo, ¿no? Como si fuera a anunciar ahí qué es lo que va a hacer. Eso, lo que tenga que hacer, él lo tendrá pensado. Pero si hacemos caso de lo que dicen las profecías y visiones, el primer golpe que da Rusia es contra Escandinavia. Hay una vidente que menciona esto, que creo que lo mencionamos en una entrevista anterior, Ernest Stiglitz, habla de un primer golpe de Rusia contra el flanco norte de la OTAN,
la ocupación de las bases militares de Escandinavia, yo entiendo que se refiere a Suecia y Finlandia, ahora diré por qué, y en segundo lugar ese ataque contra Turquía. ¿Por qué el primer golpe de Rusia podría ser contra Escandinavia? Vamos a ver, estos países quieren entrar en la OTAN. Eso Rusia lo ve como una amenaza. La OTAN está presionando indirectamente a Rusia enviando armas a Ucrania y demás. Si tú le quisieras dar un sopapo a la OTAN, ¿cómo lo harías? Si la atacas directamente, estás en guerra total. Pero Suecia y Finlandia son candidatos. Sería una forma de darle un sopapo a la OTAN sin entrar en guerra con la OTAN. Y al mismo tiempo un sopapo a la Unión Europea. Suecia y Finlandia son miembros de la Unión Europea. Un sopapo doble. Yo creo que ese podría ser el primer sitio que los rusos pudieran atacar. Y después ya encadena todo lo demás. A ver, de esto, por ejemplo, ya lo comentamos en otras entrevistas. Tras ese escenario, imaginemos ese ataque hipotético a Suecia y Finlandia, ahí podría darse esa guerra entre Grecia y Turquía o ese ataque de Estados Unidos a Irán. O sea, podrían ocurrir muchas cosas muy deprisa, en pocos días, y la situación descontrolarse. Ese sería el escenario. Y el momento clave sería cuando Rusia atacase a Turquía. En el momento en que Rusia ataque a Turquía, para sorpresa de todos, ¿vale?, con armas nucleares de una forma muy contundente, ahí ya sí se activaría la guerra mundial. Eso lo describen varios videntes. Hablamos de un griego, el de Batopedi, que hablaba mención a eso en concreto. ¿En qué marco temporal? Pues ahí lo pone el almanaque otra vez. Se habla de que en el mes de febrero y durante marzo se harían preparativos en Tracia. O sea que lo que está por venir, el germen estaría ahí. Tracia, a ver, para hacernos una idea, en el mapa de la izquierda, esa zona que aparece en amarillo más intenso, eso es Tracia, la frontera entre Grecia y Turquía, ¿no? Y Bizancio, pues es la actual Estambul. O sea, lo que esté por venir, esa guerra hipotética por venir, empezaría ahí, ¿vale? Y el mapa de la derecha ya los pusimos, ¿no? Como luego evolucionaría todo. Bueno, avanzando un poquito más, una vez empezada esa guerra mundial, hay otro fragmento del almanaque que se habla de que en este año y mes, febrero y hasta el 15 de marzo, habría muerte en 3 zonas del mundo. Bueno, aparte del sur, en el sexto clima, el cuarto y el séptimo. A ver, esto merece una explicación. En astrología tradicional, la geografía del mundo se divide en bandas, por así decirlo. Lo uno es lo que estaría situado más al sur y así sucesivamente hasta la siguiente que está más al norte. Yo creo que ahí se ve muy bien. Y de hecho, en astrología tradicional, cada una de estas franjas o climas tiene pues, una capital asignada. La número 4, para hacernos una idea, sería lo que está entre Grecia y Turquía. Creo que su capital es Rodas. La número 6 identifica el norte de Italia, la zona de Venecia, y la zona 7, Alemania. O sea, Turquía, Grecia, norte de Italia y Alemania. Pues eso encaja bastante bien con esas primeras semanas de guerra de las que hablamos en otra entrevista, ¿no? Ahí se ve en tono anaranjado, en tono rojizo, las zonas que Rusia invade o ataca, Grecia y Turquía, por supuesto, el norte de Italia y luego esa campaña masiva contra Alemania, ¿no?, hasta alcanzar la zona del Rin. El almanaque añade un poquito más de información sobre Italia y sobre Francia. En el caso de Italia se habla de que habría 3 regiones amenazadas al principio de la guerra. Una es Lombardía, que es lo que está en torno a Milán. Segundo, Florencia. Y tercero, Campania, que es Nápoles, lo cual sugiere un ataque en pinza desde el norte y el sur contra Italia. Eso es lo que ocurriría en las primeras semanas. Y luego, por lo que respecta a Francia, esto ya lo vimos en otra entrevista, las fuerzas rusas llegan hasta la zona del Rin. A ver, los mapas que pongo a la izquierda representan las provincias romanas, ¿no? Y se habla ahí de que las zonas que más van a sufrir, lo van a notar, son la Galia bélgica y la Galia céltica, es decir, la zona fronteriza con Alemania, la zona del Rin, mientras que las zonas que están más al interior de Francia no lo notarían tanto al principio de la guerra. De esto no voy a hablar más porque ya lo comentamos en otras entrevistas. Entonces, en definitiva, pues que habrá que estar muy atentos. Entre final de febrero y marzo habría que estar muy atento, porque aquí hay una ventana, por así decirlo, temporal en la que podría ser. Yo, mira, llegados a este punto, no me atrevería a poner la mano en el fuego de si va a ser 2023 o 2024. Creo que me parece más interesante esta secuencia de hechos y la franja en sí. Y esa franja, ahí sí que ahí está el acuerdo entre distintos vientos y demás, en que esa franja es la que hay que vigilar. Podría ser este año, yo no lo descarto, hay que estar atento. Ya lo veremos, ese ataque de Rusia a Escandinavia, cuidado con eso. Totalmente de acuerdo. Mientras que vas pasando a la siguiente, un mínimo comentario. Sí, yo, por otra serie de motivos que no es posible comentar ahora, sí lo veo para el año que viene. Ahora, lo interesante es la secuencia y que esté avisado con tanta antelación. Y nadie puede decir, no pasa nada. O sea, eso lo decían en el programa Horizonte hace una semana cuando yo decía,
Estamos a un paso, a un año de una guerra europea y luego mundial, y a 2 pasos, que no son 2 años, de el fin de esta civilización, y de repente da un vuelco. Sigamos, Miguel, porque recordemos, estamos grabando esto para evitar problemas y además es la forma en la que sé y quiero hacerlo, y nos quedan solamente 6 minutos. Bien, pues si te parece, me gustaría terminar la entrevista haciendo una serie de reflexiones sobre la profecía, pues un ejercicio de autocrítica y de valoración sobre la misma. A ver, ¿de qué estamos hablando? Hay que recordar, y esto lo he dicho en varias veces en las entrevistas, que el objeto de estudio que yo estoy llevando a cabo es completamente heterodoxo. Esto se sale completamente de lo que es la ciencia oficial. Esto no es matemáticas ni es física. Estamos hablando de lo que no vemos y no podemos comprobar. Y por supuesto, puede haber original o, por supuesto, en el que ha interpretado las profecías. ¿Cuántos libros han escrito sobre esto que luego no se ha visto cumplido tal como está pensado? Y en este sentido, apostar por fechas concretas siempre es un riesgo muy grande. Dicho esto, yo diré que me parece muy llamativo que tantísimos videntes y profetas hayan descrito el mismo escenario. O sea, esto no es cosa de que un solo señor lo viera, Nostradamus lo viera. No, no, es que son una legión los videntes y profetas que lo han descrito. O sea, todos se equivocan. La Biblia se equivoca, el Islam se equivoca, todos se equivocan. Y lo segundo llamativo de todo esto, de este objeto de estudio, es lo detallada que es la profecía en el libro de Nostradamus. Que no es decir, va a haber una guerra, no sé cuándo, chicos, siempre ha habido guerras, siempre las habrá. Pero ¿cómo? Decirte dónde va a empezar el día, tal, no sé qué. Es una secuencia tan concreta que estremece. Esa es la primera reflexión que me gustaría hacer. Segundo, a partir de ahí, que son cosas que la gente lo habrá pensado, se habrá planteado, el futuro está escrito, no hay margen de maniobra. A ver, con hechos generales, cosas cataclísmicas, eventos astronómicos, quizás eso no pueda evitarse, quizás eso pueda ser menos sorprendente, pero, por ejemplo, prever la llegada de ciertas personas, como de lo que se ha hablado de Vladimir Putin como responsable, pero con 20 generaciones de antelación, eso es sorprendente en el caso de Nostradamus, ¿no? O sea, eso da que pensar. ¿Hay libre albedrío? ¿El futuro está escrito? Es una primera reflexión que se puede hacer, y lo siento, no tengo respuesta para eso. Segunda reflexión, ¿es posible que algunas cosas se cumplan y no otras? Mira que yo aquí tendría a ser más estricto en el sentido de que o todo o nada. Bueno, a ver, en realidad hay dos textos que me parecen muy interesantes. En el Evangelio hay una mención, se dice, por amor a los elegidos se acortarán los días aquellos, si no nadie se salvaría. Da la sensación de que lo que era de una manera podría acortarse. O en el relato de Garabandal, que hablamos en la última entrevista, en el sentido de que las videntes decían, si la humanidad no se convierte, llega al castillo, como que no es algo indefectible, o sea, como que si En hubiera una todas, reacción en positivo de la gente, a lo mejor podría haber un matiz en lo que se en cumple. todas las apariciones marianas. Adelante. La esperanza que yo tengo, más que seguridad, porque seguridad, insisto, no puede haber. Y luego hay otras teorías sobre si estamos en un universo multidimensional y lo que alguien ha visto en realidad puede estar ocurriendo en otro sitio. Hay muchas teorías. Yo sobre eso no voy a entrar porque tampoco soy un experto en universos multidimensionales. Bueno, entonces ya para resumir, ¿cómo hay que tomarse esta investigación? Como lo que es un trabajo de investigación básicamente siguiendo las reglas de la investigación histórica, estudiar unas profecías que se han emitido a lo largo de la historia, ver lo que significan, porque en el caso de Nostradamus no está claro, y cómo encajan unas con otras, ¿vale? Pero, dicho eso, y por otro lado, creo que sería muy interesante valorarlas en lo que se merecen. Con las profecías no hay que perder la cabeza, estar obsesionado con ellas, pero ignorarlas completamente igual tampoco es prudente. Porque, insisto, es que el contexto internacional encaja muy bien con lo que dice, y es sorprendente. Podría ser un aviso, más que nada, aunque no acabe ocurriendo, pero un aviso de decir, cuidado, que esto es lo que podría pasar, que este futuro es plausible, esto puede ocurrir. Algo que nunca te dirán los medios de comunicación oficiales. Nunca escucharás ningún aviso allí hasta que sea muy tarde, vamos. Y por último, conocer ese futuro puede ser muy importante si queremos evitarlo. A ver, en ese sentido, esa es la función de la astrología o de la adivinación. La astrología consiste en considerar que las personas, todo está bajo la influencia de los astros, tenemos ciertas tendencias y si nos avisan, eso aplicado a una persona es el horóscopo, pues podemos paliar un poco esas tendencias o esa progresión a la que vamos. Pues precisamente conocer esto, lo que podría ser ese futuro con exactitud, puede ser interesante para revertirlo.
tú hacías referencia, Enrique, en tus entrevistas, la importancia de que la gente se manifieste, que habla, que salga ahora, que es el momento. Yo quiero creer que eso sería útil, aunque yo el pesimismo que tengo es que, lo decíamos antes, esos grupos de poder yo creo que les trae sin cuidado lo que la gente piense, pero combinar la acción de la gente y el conocimiento es fundamental. No hay peor mal que la ignorancia. Aunque nos quede un minuto, a los grupos de poder no, pero los perros falderos que han puesto de alguna manera para que les votemos y dirijan nuestros países, sí. Ahora estamos tan dormidos que no saldremos a la calle a frenar esta guerra apocalíptica. Adelante, Miguel, en el minuto que nos queda. Pues no podría estar más de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que lo que toca ahora es ver un poco cómo evolucionan los acontecimientos, estar un poco a la expectativa. Y yo insisto, hay que tomarse esto como lo que es. No perder la cabeza, pero hombre, si a ti te dijeran que van a ocurrirte 5 cosas, ¿no? Y la número 5 es que te van a atropellar, pues lo lógico es que cuando ya has visto que la 1 se cumple, la 2, la 3, pues la número 4 tomas medidas. Miguel, seguiremos en otra entrevista porque ya no hay tiempo. Cualquier pregunta para Miguel, por favor, en los comentarios, no en el chat. Miguel, como se va a cortar de un momento a otro, agradecerte muchísimo, muchísimo tu amabilidad y